Bueno, buenas tardes. No, este es el anteúltimo encuentro de la jornada de capacitaciones de prevención de riesgos laborales en el ámbito universitario. Bueno, a mí ya me conocen, soy Laura del Fabro, pertenezco a la Dirección de Infraestructura y de Higiene y Seguridad Laboral. Y bueno, y en esta oportunidad vamos a dictar la capacitación de riesgo en oficina. Ahí le doy lugar a Hugo para que se presente, así yo después sigo. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por su tiempo. Bueno, a mí también ya me conocen, mi nombre es Hugo Gómez. Trabajo también en la Dirección de Gestión de Infraestructura, Higiene y Seguridad Laboral de Facena. Y bueno, hoy le vamos a presentar sobre riesgos en oficinas y en el referente a los trabajos administrativos. Como para ponernos en contexto, vamos a trabajar sobre los riesgos en oficina y el porqué de esta capacitación es porque consideramos que muchos de los accidentes y las enfermedades profesionales tienen su base justamente en el ámbito laboral más próximo a cada persona, así que a cada trabajador. Como vemos acá, como primer título, orden y limpieza, pero no nos vamos a referir puntualmente a la limpieza de lustrar vidrios y demás, si bien tiene mucho que ver, pero vamos a basarnos más en la parte de infraestructura. ¿Qué hace el orden y la limpieza? Como primer medida, elimina riesgos de accidentes e incidentes, simplifica el trabajo y mejora la productividad y el aspecto del lugar de trabajo. Crea y mantiene hábitos y dinámicas. Cuando hablamos de hábitos, hacemos referencia a lo que tiene que ver con la cultura propia de la oficina. No todas las oficinas manejan las mismas actividades, pero sí son muy similares. Entonces, cuando una oficina ya tiene una dinámica de trabajo, no solo en lo laboral, sino también en los hábitos que tiene. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de prevención de riesgos? Al conjunto de actividades destinadas a evitar la ocurrencia de actividades del trabajo y enfermedades profesionales, o sea, que no ocurran o que ocurran en menor medida. Lo primero que hay que hacer es reconocer la fuente de peligro, evaluarla y esto podemos decir que esta sumatoria nos lleva al control de riesgos. En la facultad, el reconocimiento generalmente pasa por las personas que habitan el local de trabajo, o sea, la oficina. La evaluación muchas veces depende de las personas que están en la oficina, pero tiene que intervenir otra área, por ejemplo, el área de taller. ¿Sí? Y una vez que interviene el área de taller, se genera una gestión que lleva al control o a la eliminación de esa fuente de peligro, pero al control de riesgos. Tenemos dos cuestiones eh, y una tiene que ver con los factores personales y la otra con las condiciones ambientales. Los factores personales son individuales, tienen que ver con cada persona, con cada trabajador. O sea, si son 5 personas en una oficina, van a haber 5 factores personales. Y esos factores pueden ser la falta de conocimiento, las actitudes indebidas y la incapacidad física o mental. Cuando hablamos de falta de conocimiento, es, por ejemplo, como para llevar a un ejemplo cercano, cuando se incorpora una persona nueva, ¿sí? Y, por ejemplo, deja carpetas arriba de la impresora o arriba de un dispositivo, de una estufa, por ejemplo, en un laboratorio. Dentro de las normas de bioseguridad y de la dinámica de la oficina, eso no está permitido. Entonces, lo que se debería hacer es tratar de explicarle a la persona de una manera respetuosa, ¿sí? Y también siendo un poco empática, entendiendo que es nueva y explicarle el por qué tal o cual acción no está bien realizarla. Después tenemos también las actitudes indebidas. Por ejemplo, no sé, dejar las tazas sucias, dejar el mate en los escritorios. Por ejemplo, si hay un perchero, no utilizar el perchero y poner la campera o la cartera
en el puesto de trabajo del compañero. Esas cuestiones también deben ser conversadas, justamente no solo para evitar conflictos, sino también para mantener la dinámica laboral que se debería sostener. Y la incapacidad física o mental tiene que ver justamente con esto. Cuando alguna persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tuvo un accidente y se moviliza a través de usa muletas para movilizarse, puede que como el puesto de trabajo no está acondicionado para este tipo de situaciones, se caiga. Y después tenemos las condiciones ambientales y factores del trabajo. Acá me voy a detener un momento, entendiendo que si bien ahora existen muchos estudios ergonómicos de los puestos de trabajo, nosotros venimos trabajando en oficinas que ya vienen con mobiliarios, con diseños, desde hace muchos años. Entonces, no podemos decir, bueno, vamos a cambiar todos los escritorios porque nos lastimamos con la punta. O vamos a cambiar todos los monitores por este motivo. No, dentro de lo que tenemos siempre hay que buscarle algún tipo de solución para disminuir los riesgos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos diseños de armarios que son sumamente pesados, que por ahí nos cortamos y demás. No vamos a cambiar todos los armarios, pero sí podemos solicitar ayuda al taller o a cualquier persona de esta oficina para que gestione la solución y tratar de disminuir esa fuente de peligro. El diseño inadecuado. Bueno, acá también nos encontramos con mobiliarios que están un poco viejos, pero que son útiles todavía. Hay, por ejemplo, puertas que son muy angostas, ¿sí? Y ese tipo de cuestiones que hacen al ambiente de trabajo que no depende de nosotros modificarlos. Y también al mantenimiento inadecuado. El mantenimiento inadecuado sí depende de nosotros, porque hay áreas específicas que se pueden ocupar del mantenimiento, por ejemplo, de la parte electrónica, de los armarios, de los escritorios. La facultad cuenta con personas que tienen conocimiento en carpintería, en herrería, que pueden colaborar con el mantenimiento adecuado de los mobiliarios y de la infraestructura en sí de la oficina. Acá les voy a explicar un poquito, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Y cuando hablo nosotros, hablo puntualmente de nuestra oficina, que no solamente somos Hugo y yo, sino que estamos en esta oficina el ingeniero Gustavo Morales, que es el director, pero también de esta oficina, en esta oficina tenemos una persona que trabaja a la tarde, que es el señor Orlando Bertoni, Hugo y yo que estamos a la mañana. Aparte también está hablando en criollo, porque creo que estamos en el mismo entorno, el equipo de Jorge Andino, el equipo del señor Robledo, más conocido como Beto. Todos somos un equipo de trabajo. ¿Y nosotros qué hacemos para disminuir los factores de riesgos en la oficina? Como primera medida, recibimos y gestionamos el retiro de residuos peligrosos. Acá le estamos dando asistencia no solamente a los laboratorios, sino que también a las oficinas administrativas, por ejemplo, en el retiro de toners. ¿Sí? No hace falta que si el toner ya está en desuso, lo tengan en la oficina. Nosotros tratamos siempre de que se gestione mediante un ticket, pero no hay ningún inconveniente en que se acercan a la oficina, nosotros le mostramos cómo generar el ticket, pero en ese transcurso seguramente ya lo hemos retirado, ¿no? O sea, no depende de un ticket, después lo terminamos haciendo, pero nos encargamos de eso. Recibimos y gestionamos todos los papeles que ya no se usan. Este punto tiene un entorno formal, ya que mediante la resolución 2283 del año 2022 de Cano, se aprobó un operativo comúnmente llamado ODR, donde entre las cuestiones que implica está el despapelizar las oficinas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada oficina puede
realizar como una especie de jornada o buscar una caja, una bolsa y juntar todos los papeles que ya no se utilizan. Obviamente que hay que tener cuidado por ahí con documentación sensible que tiene que ver con expedientes y demás, pero el resto de los papeles, apuntes y demás, los pueden juntar, se los sacan, o sea, se los sacan de encima, por decirlo de algún modo, los sacan de la oficina, nos avisan a nosotros y nosotros pasamos a retirar. Algunas oficinas, como por ejemplo la oficina académica, gestión comúnmente llamado personal también, con ellos ya venimos trabajando hace un tiempo y nos vienen trayendo esos papeles. Así que está totalmente activo ese operativo. Otra cosa que hacemos es orientamos gestiones de baja y retiro de mobiliario obsoleto. Generalmente ocurre con los docentes que nos preguntan qué hacemos, por ejemplo, no sé, con esa cámara que ya no se utiliza, con ese aire acondicionado que se reemplazó por otro y le quedó en la oficina y obviamente molesta. Entonces nosotros lo orientamos a cómo gestionar la baja de ese bien, ¿sí? Porque tampoco se puede desechar, sino que requiere de una gestión administrativa. Otra cosa que hacemos es orientamos gestiones de reparación y o baja de artefactos que no funcionan. Por ejemplo, algunos dispositivos que están en algunas oficinas o algún mobiliario que está en alguna oficina está en un estado deficiente. Entonces nosotros le orientamos cómo generar ese ticket o cómo solicitar la reparación. Y si no tiene reparación, como el ítem anterior, cómo se gestiona la baja. Otra actividad que venimos realizando es reemplazar las cortinas por el esmerilado. Retiramos las cortinas, que generalmente son las de blackout, que generan acumulación de polvillo, por ejemplo, que son más complicadas limpiar. La reemplazamos por esmerilado. Esto también se gestiona mediante un ticket, ya que debe haber una gestión en el medio porque el esmerilado hay que comprarlo. Orientamos y participamos en logísticas simples o más complejas. Por ejemplo, una dirección de departamento compra insumos de librería, por ejemplo, o libros, o cualquier cuestión que sea propia del departamento. Y son tres cajas. Entonces nosotros lo orientamos, por ejemplo, con algo mínimo como usar el carro rojo con rueditas para que la persona no esté realizando sobreesfuerzos, ¿sí? Y lo orientamos también cómo trasladar hasta el lugar. Y también participamos en logísticas más complejas, como por ejemplo cuando llegan dispositivos, por ejemplo, autoclaves, que son más delicados o muy pesados, de cómo trasladar desde la planta baja hasta el lugar donde debe ser ubicado. Contamos con elementos de protección personal, elementos de protección colectiva, cuerda, sogas, el carro, tacos y obviamente personal disponible y dispuesto a colaborar en esa logística. Mantenemos los detectores de humo dentro de los recintos. Esto también, en este punto no solo tiene que ver con chequear el funcionamiento, sino también con el reemplazo de pilas y baterías para que no le esté vipeando. Generalmente cuando el detector de humo empieza a sonar, genera un ruido molesto a propósito para que las personas que están en ese recinto puedan enterarse que hay que reemplazar la batería. En el caso que se reemplace la batería y siga generando ese ruido, ya se procederá al reemplazo. Y otra cuestión que también hacemos es el control de plagas, tanto de insectos como de roedores. Esto no solo se realiza contratando un servicio externo de fumigación, desinfectación, desratización, sino que también trabajamos, por ejemplo, en el control de panales de avispas que se están viendo mucho, sobre todo en los balcones. Contamos también con el equipamiento indicado y adecuado para poder realizarlo. Dentro de la facultad, siempre siguiendo en la línea de riesgo en oficina,
Debemos tener en cuenta que la causa de los accidentes pueden ser determinadas, eliminadas y controladas. El 90% de los accidentes se producen por fallas humanas, que es el conocido acto inseguro. Los accidentes ocurren por causalidad, no por casualidad, o sea que pudo ser evitado. Los accidentes que con más frecuencia se presentan en oficinas son golpes, caídas, contactos eléctricos y sobreesfuerzos. Las de mayor frecuencia son las caídas. Acá estadísticamente, en las caídas que se dan o los accidentes que se dan en las escaleras, ya sea porque uno no va prestando atención o porque tiene un calzado resbaloso o porque siempre una mano tiene que estar libre, entonces tiene las dos manos ocupadas trasladando cosas o como popularmente se dice, uno le erra el paso, o sea, trata de apurarse y genera una acción insegura y de esta manera se cae. Y dentro de las oficinas por objetos depositados en lugares inadecuados. Fíjense que acá está más o menos lo que le decía anteriormente, pero acá tenemos un ejemplo de escalera muy parecida a las que tenemos en la facultad, que fíjense que tienen una baranda. La baranda justamente es para que el descenso o el ascenso sea seguro. Con respecto al calzado, los que utilizan las escaleras para llegar a su oficina siempre tengan cuidado en el tipo de calzado que eligen para venir a trabajar. De esta Sí. manera también podemos evitar los accidentes. Y acá está lo otro que le decía, que es mantener siempre por lo menos una mano libre para sujetarse del pasamanos. Si tienen que trasladar muchas cosas o cajas y demás, o hacerlo por el ascensor o bien solicitar ayuda para no realizar, para que una sola persona no realice el traslado de toda la carga junta. Apuro y distracciones tiene que ver con justamente con los celulares, con ir no mirar donde uno camina. Las caídas al mismo nivel tienen que ver justamente no con escaleras, sino cuando te tropezás y te caes dentro del mismo nivel, valga la redundancia. Y en este caso lo que se sugiere es no dejar conductores de cualquier tipo en el suelo, o sea, los cables, por ejemplo, los prolongadores, y mantener siempre los pasillos libres de objetos, o sea que los lugares donde transitan normalmente los trabajadores, ya sea para el ingreso o para el egreso, siempre esté desobstaculizado y no amontonar materiales que obstaculicen el paso. Por ejemplo, a nosotros en la oficina nos pasa que como transita mucha gente y por ahí vienen con las cajas de herramientas y demás los chicos para consultar sobre algún trabajo, tratamos de que siempre los acomoden en, qué sé yo, en lugares donde no hay tanto tránsito ni de ingreso ni de egreso. Con respecto a las puertas de vidrio, la mayoría no tiene puerta de vidrio, pero si en algún momento lo tiene, tenga en cuenta que deben ser visibles. Nosotros en la planta baja tenemos, pero en espacios comunes y están identificadas con un esmerilado. En algunos lugares dice facena, en otros lugares simplemente está esmerilado. Justamente eso sirve de advertencia. Nosotros hemos tenido accidentes de alumnos que no han visto la puerta y se la han llevado por delante, ¿sí? Y con respecto a las puertas opacas, que son las laminadas, deben abrirse con mucho cuidado. Y acá no solo aplica para para las puertas opacas, sino también para las comunes que tenemos en la oficina, de no permanecer atrás de la puerta, porque viene una persona para ingresar a la oficina y la puede golpear si esta persona se encuentra atrás de la puerta. Algunas, algunas recomendaciones prácticas: no corra un armario o un archivo o hágalo pero con ayuda o con asesoramiento, porque ahí, por ejemplo, tenemos en cuenta que no haya nada arriba, tratar de quitar algunos objetos que estén adentro del armario o del archivo, justamente para que no se desarme
y genere un accidente y tampoco para que se dañe el mobiliario. No sobrecargar estanterías o armarios, colocar objetos más pesados en los estantes inferiores, no colocar objetos sobre estantería o armarios. Para mayor seguridad y de ser posible, se deberían fijar los armarios y las estanterías en la pared. Y cualquier inconveniente que tengan con el mobiliario o cualquier duda que les genere a la hora de acopiar, ya sea papeles, libros, frascos o lo que sea, siempre consulte que los vamos a poder asesorar. Con respecto a lo que es el riesgo eléctrico, ¿sí? Evitar colocar objetos sobre aparatos eléctricos. El principio de incendio que hemos tenido hace un par de años en uno de los laboratorios se intensificó porque arriba de una estufa o cercano a una estufa había papeles. Entonces hay que mantener despejados sobre todo los dispositivos que generan calor y que para ser utilizados requieren de la energía eléctrica. Mantener libres de obstáculos los tableros eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Que el acceso al tablero, ya sea el tablero de la oficina o el tablero general, debe estar libre de acceso, porque ante un principio de incendio o ante un accidente por contacto eléctrico, lo primero que hay que hacer es cortar, bajar la llave, como comúnmente llamamos, ¿sí? Cortar el suministro de energía eléctrica. Si detecta un problema en la instalación o en algún equipo, llamar a un especialista. No repare ningún equipo si no está capacitado. Y aunque esté capacitado, siempre de aviso. Para eso están eh, los trabajadores del área de taller, ¿sí? Capacitado y que también conocen las instalaciones de la facultad. Porque muchas personas pueden tener algún tipo de conocimiento pero no conocer la distribución o cómo está dada o cómo están las instalaciones de los tableros eléctricos de la facultad. Acá tenemos también otra cuestión que tiene que ver con la fatiga visual. La mayor parte de las tareas que se realizan en y despachos se basan en la lectura y redacción de documentos. Siempre estamos trabajando delante de una computadora o la mayor parte del tiempo estamos en contacto con pantallas, ¿sí? Eh, Después de determinado tiempo de estar frente a una pantalla, requiere una exigencia visual más elevada y por lo tanto el riesgo de fatiga visual aumenta. Las principales causas son el contraste y el brillo de la pantalla, eh, que no Hola, Carlitos. todos, que no todos sabemos cómo ajustar, No, pues cómo no hacer leo. eso en la compu. Eh, Iluminación del puesto de trabajo insuficiente o excesiva, eh, ¿La bobina está bien? iluminación del puesto de trabajo insuficiente o excesiva que obliga al usuario a forzar la vista. Y el reflejo que incide, y los reflejos que inciden sobre la pantalla. Algunas recomendaciones acá están los dibujitos, pero bueno, les voy a explicar brevemente. Es no tener una ventana, por ejemplo, con iluminación natural ni delante ni atrás. Lo ideal es mantenerse lateral a este tipo de aberturas que si bien nos dan una iluminación, nos dan luz, como decimos, nos va a generar fatiga visual. Si funciona o no funciona. ¿Para qué le puede llegar a servir? Aguárdenme que voy a silenciar a... Bueno, ahora le voy a dar paso a mi compañero Hugo, que él va a seguir justamente con la capacitación. Así que bueno, le doy paso. Buenas, ¿cómo están? Como lo había dicho antes, muchas gracias por su tiempo. Y para continuar con esta capacitación, me gustaría primero sentarnos un ratito a pensar sobre los otros módulos anteriores.
Si se ponen a pensar, los módulos anteriores fueron de riesgo eléctrico, riesgo de incendio, riesgo vial, y de primeros auxilios y RCP. Es decir, siempre se hablaron sobre factores de riesgo que incidían en los puestos laborales. Sin embargo, hoy estamos hablando particularmente de un puesto de trabajo. Y tiene sus particularidades el trabajo en oficinas. ¿Por qué? Porque durante el trabajo de oficina se presentan un conjunto de factores de riesgo que conducen a accidentes laborales, los cuales por ahí mi compañera fueron los que desarrolló un poco esos factores de riesgo, pero también acá se centran muchos factores de riesgo que conducen a enfermedades profesionales. La legislación argentina define a las enfermedades profesionales como una patología que se produce como consecuencia directa del trabajo o la exposición a factores de riesgo en un lugar de trabajo. Es por la exposición crónica a esos factores. La diferencia básicamente entre un accidente y una enfermedad es que en el accidente uno sabe en qué momento surge y sabe cuándo finaliza. Sin embargo, en las enfermedades no. Y por eso son un mal, digamos, que afecta al trabajador cuando pasa mucho tiempo después de que se fue exponiendo prolongadamente a un factor de riesgo. ¿Cuáles pueden ser esas dolencias? Y son muy diferentes. Pueden ser trastornos musculoesqueléticos, como dolor de cuello, de espalda, dolores de muñeca. También puede ser la fatiga visual, como decía ya antes, dolor de cabeza, inflamación o irritación en los ojos. ¿Y cómo podemos resolver o cómo podemos prevenir esas dolencias? Básicamente, todos los trabajos administrativos que se realizan hoy en día se realizan enfrente a una computadora. O sea, cuando uno se imagina que trabaja en una oficina, se imagina con un ordenador enfrente. Y para eso tenemos que pensar cómo disponer los objetos en el escritorio y en el ordenador. Lo primero que tenemos que hacer es pensar cuál va a ser nuestra tarea que desarrollaremos con mayor frecuencia. Por ejemplo, si atendemos al público, necesitamos poder ver de frente a la persona que se acerca hacia nosotros. Sin embargo, si nos dedicamos la mayor tiempo laboral a escribir o a redactar eh, papeles, necesitamos tener la PC frente a nosotros. Debemos evitar colocar la pantalla delante o detrás de una fuente natural, como decía ella. ¿Por qué? Porque se producen muchos contrastes y el brillo afecta a la visión. Hay que evitar colocar la pantalla enfrente o detrás de una de las fuentes natural. Hay que también poner enfrente a nosotros, evitando giros del cuello o ángulos o giros con ángulos inferiores. El giro del ángulo tiene que ser inferior a los 35 grados. Acá tenemos un ejemplo de los elementos y cómo tiene que estar la disposición del cuerpo humano cuando trabaja frente a una computadora. El borde superior del monitor debe estar al nivel de la altura de los ojos. La distancia de los ojos al monitor debe ser entre 50 y 60 centímetros. La cabeza en una posición recta con los hombros relajados. Los antebrazos a 90 grados. La espalda apoyada por la apoyaespalda de la silla. Lo que se recomienda siempre es contar con sillas ergonómicas que se puedan modificar la altura. También de la PC se tiene que modificar la altura y los ángulos en donde están dispuestos el teclado. Y lo que se sugiere siempre utilizar es un apoyapiés que le genere un ángulo natural a los pies.
Ahí están básicamente las indicaciones que acabo de dar. Asegurarse que la espalda esté alineada con los hombros, sentarse siempre bien erguido, mantener la espalda reposada sobre la espalda de la silla, mantener los muslos en ángulos rectos, las caderas, colocar los pies totalmente con el plano del suelo, mantener los hombros relajados y no debe estar encorvado hacia adelante ni tampoco levantarlos y la parte superior de los brazos. Colocar la pantalla del PC justo frente a los ojos a una altura que no se tenga que hacer esfuerzo para levantar la cabeza. Si usas laptop, puedes usar alguna plataforma para levantarla. Acá tengo varios ejemplos, pero básicamente refleja lo que acabamos de decir. No hay que acercarse a la PC para verla. Acá lo que tenemos que hacer es, si necesitamos usar lentes, bueno, hacer el tratamiento. Todas estas cuestiones en un día no se notan, pero si la hacemos prolongadamente nos causa trastornos. En la segunda imagen, acá, lo que se puede ver es que le falta apoyar los antebrazos y la muñeca está ahí en una posición de tensión. En el tercer ejemplo, el operario se encuentra mirando hacia abajo, inclinando el cuello. Parece una tontería, sin embargo, si prolongadamente y por un tiempo largo se queda así, afectará, digamos, después la articulación, provocando dolencias. Y acá en esta última que está así, el ejemplo te muestra un ordenador viejito, digamos, con una CPU o algo que levanta. Actualmente lo que recomendamos es poner algún cajón o algo así que sirva para guardar objetos de última y elevar el monitor. También hay que dejar espacios para los pies. Y bueno, acá es lo que empecé diciendo, digamos que lo que se recomienda es que la pantalla esté directamente enfrente hacia el operador, que éste no tenga que estar girando constantemente para realizar su labor. Con respecto al teclado y al mouse, también tienen un apartado bastante interesante. Los dedos deben estar situados en la fila central del teclado. Las muñecas deben estar rectas y relajadas. Se puede regular la altura y la inclinación del teclado para conseguir esto o colocando algún elemento para elevarlo. Si el trabajo de introducción de datos ocupa una gran parte de la jornada de trabajo, puede ser necesario colocar un apoya muñecas. No sé si conocen, hay, ¿cómo se llama para que va debajo, digamos, del mouse? No me acuerdo, pero que es antideslizante. Hay muchos que vienen con un gel para que uno pueda apoyar la muñeca y es ergonómica. El teclado debe necesitar muy poca presión de la fuerza de los dedos para activar las teclas. Un estilo de pulsación incorrecta, si se usa demasiada fuerza, puede aumentar innecesariamente la tensión en los tendones y los músculos de las manos y las muñecas y los antebrazos. Las muñecas también tienen que estar en una posición recta, no tienen que estar en ángulo. Acá se ven los ejemplos de lo que está mal y de lo que está bien. Para eso hay que colocar el teclado a la altura de los codos, de tal forma que los antebrazos se encuentren en ángulo recto con la parte superior de los brazos. De esta forma también, de esta forma también los hombros se mantendrán relajados. Y cada 45 o 60 minutos ponerse de pie, estirar los músculos por unos minutos para que las articulaciones se mantengan en buen estado y no se sientan excesivo cansancio por mantener mucho tiempo en la misma posición. Esto es lo que comúnmente denominamos como las pausas activas. Ahí, dentro del material de estudio vamos a dejar un folletito que habla sobre cómo realizar esas pausas activas y cada cuánto. Esto es con respecto al mouse, las muñecas deben estar paralelas al suelo, evitar ponerse al costado o sujetar el mouse y preferentemente siempre mantenerlo recto. A ver, ahora sí. No, bueno.
Bueno, por último, haga de su puesto un lugar agradable y seguro. Manténgalo ordenado, limpio y siempre recuerde cuidar su salud. Es una tarea muy importante y con estas actividades también contribuimos a mantenernos motivados, siempre participando de la prevención. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, Buenas. sé que hay muchos ahí como A ver, pregunta. prevención de riesgo. Buenas tardes, no se escucha. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Creo que se lo llama Pat. Ah. Exacto, Pat, sí, gracias. A ver si puedo buscar. No sé si alguno tiene alguna consulta, pregunta, algo que no le Buenas haya. tardes. Yo Sí. entendí perfecto la clase de hoy, está muy bueno, pero me quedó una duda en el sentido de que las clases, los cuestionarios, digamos, de las clases anteriores dictadas, se pueden volver a abrir porque yo tuve un problema con la conexión en el cuestionario 3 y se cerró y no sé si se vuelve a reabrir. Yo le escribí en el Claro, aula sí. y si Vos es sabés, posible, por favor. eso quería hablarlo y me olvidé de mencionarlo. Sí, la intención es que finalizado todos los módulos, se abra una semana más, todo, porque hubo varias personas Ah, bueno, no pudieron participar eh, de las actividades por distintas razones. Hay una actividad, la del módulo anterior, que se cargó mal. Este, y bueno, así que sí, va a estar abierto eh, una vez que finalizan. Se van a abrir todos. bueno, muchísimas gracias. No, No, gracias a por ustedes. favor, gracias a usted. Una preguntita. Sí. Sí. Resulta que yo ya hice el examen del 4, pero ahí recién leí que parece que no era el examen ese. Claro, sí, vos Ah, sabés que estaban cargados, no nos dimos cuenta que estaba cargado las consignas de riesgo eléctrico. Así que sí, vamos a tener que abrirla nuevamente. Ya empezamos o sea, ya estaban las preguntas, fueron cargadas mal nomás. Bueno, ¿eso cuándo va a estar el examen del 4? Y porque pasa que Ah, finalizan, ya está cargado eso, ¿no? está cargado, pero estaba cargado mal, así que yo creo que tiene que ser que, ¿cómo está? vamos a avisar igual, lo Claro. vamos a mandar por correo. Vamos a ver cuándo se puede subir de vuelta la actividad o bien si queda de manera definitiva una vez que se terminen todas las capacitaciones. La última es el jueves que viene. Ahí vamos a tener una semana para ese, si se va a abrir en la semana siguiente a todo eso o si lo van a reabrir en, durante el lapso desde hoy hasta que se termine el dictado, digamos. Hay algunos compañeros que se inscribieron recién en esta semana, así que para que se le pueda entregar el certificado y para que se le dé como concluido y aprobado el curso, tiene que aprobar 3 exámenes. Por ese motivo también vamos a reabrir los exámenes nuevamente. Así que quede tranquilo Bueno, que va a pasar eso, digamos. ok. ¿Y el examen de esta cuándo va a estar? A partir de mañana, capaz, ¿no? Creo que a partir Del del lunes, lunes. creo que a partir del A lunes porque tiene partir. un periodo de vigencia el anterior. Ah, pero perdón, no entendí. ¿El examen del 4 ya está cargado o no? O sea, ¿está vuelto a cargar? No, no está vuelto a cargar. Ah, Espera, todavía no me fijé, pero creería que no. No te quiero mentir. No, no nos avisaron que todavía que lo hayan reemplazado. Lo que no, sí, bueno, bueno, lo que me pasó es que con el 2 cuando quise entrar a Randilla, se me había vencido, digamos. Sí, sí, claro. sí, vimos el correo, pero teníamos Mm, que ver, digamos, cuál era la mejor opción, ¿viste? Estuvimos hablando con el ingeniero Morales, con Jeremías, y bueno, decidimos abrirlo posteriormente, una vez que termina toda esta rondita, digamos, de capacitaciones y de cursos, abrir nuevamente todas las capacitaciones una semana más para todos los que tuvieron algún inconveniente o se inscribieron tarde. Ujú. bueno, dale. Quedamos así entonces. Dale. Chao. Ahí no sé si se pudo compartir la pantalla porque no somos muy habituados, digamos, a trabajar con el Zoom.
Está lo que le estaba hablando de las pausas activas. Es de la Fundación Argentina de Ergonomía. Así que es como un ente bastante bueno, digamos, del que sacamos la información. Esto se hacía, no sé si se acuerdan, no me acuerdo si el año pasado o el anteaño, en seminario era. Claro. También vamos a comunicar, si les interesa el tema, nosotros había un programa de extensión universitaria de la Facultad de Medicina que capacitaba a médicos creo que ellos tienen kinesiólogos, que estaban ya en el último año y bueno, se inscribían para dar este trabajito de pausas activas, enseñar los movimientos y las elongaciones a trabajadores de la UNE. Y bueno, cuando vinieron acá a la Facena, digamos, conseguimos un lugarcito ahí junto con la Dirección de Asuntos Estudiantiles en el aula de seminario y ahí se los invitaba a todos. Básicamente participaban los no docentes porque por ahí los otros como que no se enganchaban mucho, pero hubo un par de docentes que asistieron, particularmente de bioquímica. Qué bueno. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? ¿Se me escucha? ¿Sí? sí. ¿No? Bueno, no, quería comentarles dos cosas. Primero, que en el foro de consultas, Jeremías hizo una aclaración respecto a que la evaluación sobre primeros auxilios ya está disponible con las preguntas específicas que le corresponden. O sea, que quienes hicimos la evaluación con las preguntas incorrectas, ya la podemos hacer de nuevo con las Nuevamente. preguntas correctas. Eh, Genial, muchas gracias. No, no lo había visto, la verdad que estuvimos repasando un poquito acá Está bien. y no estábamos atentos al chat. Y lo otro que quería era comentar una experiencia personal. Este, yo tenía problemas con el monitor porque yo uso anteojos bifocales. Ajá. Entonces, si miraba por la parte superior, no veía bien, y si no, tenía que levantar la cabeza y mirar por la parte de abajo. Y bueno, eso terminé solucionándolo con un anteojo de media distancia porque nunca me pude acomodar a los multifocales, y lo solucioné con este anteojo, que es un anteojo de media distancia, que lo uso justamente para cada vez que trabajo en la computadora, porque si no me generaba todo un problema como de contractura, ¿no? Con los movimientos permanentes que tenía que hacer para poder leer en la pantalla. Claro, es particular los riesgos de esto porque uno tiende en líneas generales a subestimarlos, y pasa el tiempo y después a la larga, digamos, no entendemos por qué nos duele el cuello o por qué nos duele la cabeza, por ejemplo, y es por algunas cuestiones mínimas que no le damos importancia. Es más, más paulatino, digamos. Es Claro, como que los movimientos repetitivos, las posturas repetitivas o los hábitos repetitivos que inconscientemente hacemos decantan después en una enfermedad profesional. O sea, no se ve tanto en cuestiones de accidentes, pero sí enfermedades profesionales. Qué Claro, sé yo, por ejemplo, lo que es el uso de la voz en los docentes, es un riesgo que muchos no conocemos, porque obviamente que no hablamos ante una clase el tiempo que lo hacen los docentes. Entonces, eh, esa es una capacitación específica que en algún momento se dio exclusiva para docentes, no tanto para no docentes, pero son cuestiones que uno subestima y a lo largo del tiempo trae consecuencias. Lo mismo pasa con las posturas inadecuadas. De hecho, algunos hemos solucionado el tema del monitor poniendo un libro abajo claro. para que quede más elevado y no nos genere algún tipo de molestia. la intención de esto no, por ahí no es cargarlos de un gran contenido teórico, digamos, sino más que nada es sembrar ahí como una semillita de la cultura de la prevención. Entonces, que cada uno vaya prestando atención de qué es lo que se hace, por ejemplo, del anterior. Sí, la maniobra de RCP quizás no todos se la sepan de memoria, pero ya muchos saben que la facultad se encuentra cubierta por el Por servicio de M, emergencia de M, ya el quizás número algunos determinado. pudieron agendar el número. En este caso, por ejemplo, charlando, así como contaste tu caso,
es interesante, digamos, para que los otros colegas también digan, che, mira, a mí me pasa algo similar o me pasa lo mismo, tendría que prestarle atención y modificar, digamos, mi conducta. Esa es la intención, es sembrar la cultura de la prevención. Básicamente esa es la palabra, digamos, y lo que buscamos nosotros con esta clase de capacitaciones. Claro, y también ver las cuestiones que son muy particulares de cada persona y también por ahí considerar la empatía, ¿no? Que por ahí el objeto mal ubicado a mí no me molesta, pero sí le puede generar ni siquiera una molestia, un accidente a un compañero. Por ejemplo, ese tipo de cuestiones también, plantarnos sobre la empatía para poder generar esta dinámica de la que yo hablaba hoy, que no solo tiene que ver con buenos hábitos y algunas acciones correctas o incorrectas, sino también con el buen compañerismo, desde la empatía. Así que, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna consulta, ¿Algún aporte? algún aporte. Bueno, muchas gracias. Nos Bueno, despedimos muchas entonces. gracias entonces. Que Hasta tengan buenas luego. tardes. Hasta luego.